Hola chicos, buenos días. Les saluda Miss Wendy Quintanilla en esta mañana con nuestra clase de español, iniciando nuevo tema cada semana y hoy pues tenemos un tema que ya hemos visto en grados anteriores, pero que no deja de ser novedad para todos porque siempre vamos aprendiendo algo nuevo cada vez que tocamos estos temas. Entonces lo tengo aquí en pantalla. Nuestro tema de hoy es el tema de el verbo. Pongamos atención para que refresquemos esa información que ya tenemos o para que aprendamos algo nuevo. Vamos a comenzar definiendo, como siempre, qué es el verbo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar diciendo, vamos a escribir un pequeño concepto referente a esa palabra que tenemos ahí. Y vamos a decir que el verbo es una palabra, todos ustedes ya sabrán que el verbo es una palabra que indica acción. Entonces, repitamos o definamos. ¿Qué es el verbo? El verbo es una palabra que nos indica acción. Ustedes me podrán mencionar muchos verbos y me podrán decir, sí, ya sabemos, porque lo miran tanto en inglés como en español, ¿verdad? Pero estamos en la clase de español, entonces nos compete ahorita hablar de los verbos en español. Y ustedes podrán darme una lista completa de muchos verbos. ¿Cómo terminan los verbos? Generalmente, para reconocer una palabra, si es verbo o no, debemos de ver que al final de cada palabra pueden terminar en ar, en er o en ir. En este caso, en primera, segunda o tercera persona. Voy a poner un pequeño ejemplo, un pequeño texto, para que todos podamos visualizarlo y leerlo. Espero que lo puedan ver desde ahí. Sí. Ok, me voy a poner de este lado para que podamos dar lectura entonces. Esta lectura se llama El paseo de Ana y María. Las familias de Ana y María son muy unidas. Mañana irán de paseo a las ruinas de Copán. Hoy por la mañana fueron a comprar provisiones. Saldrán muy temprano de sus casas. Ok, entonces el siguiente ejercicio que vamos a hacer es encontrar en este pequeño texto algunos verbos o algunas palabras que nosotros ya conocemos y las vamos a identificar. Entonces volvamos a leer. Las familias de Ana y María son muy unidas. Aquí ya encontré yo el primer verbo. Entonces, con un lápiz de color diferente, lo subrayo. Son. ¿Qué verbo será entonces o qué estoy representando con ese verbo que acabo de subrayar? El verbo son o la palabra son indican existencia de algo o el estado de algo o de alguien. En este caso, las familias de Ana, ¿qué son? ¿O qué tienen en común? Son muy unidas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, son muy unidas. Bien, sigue la lectura. Mañana irán de paseo. Aquí encuentro otro verbo. Lo subrayo. Irán, la palabra irán, de ir. ¿A dónde van? Van de paseo a las ruinas de Copán. Aquí también, si vamos leyendo nosotros poco a poco la lectura, irán a las ruinas de Copán. Hoy por la mañana fueron a comprar. Encuentro aquí dos verbos más, fueron y también la palabra comprar. A las ruinas de Copán. Hoy por la mañana fueron a comprar, porque obviamente ellos van de viaje.
¿A comprar qué? Provisiones. Saldrán muy temprano de sus casas. Encuentro un último verbo en esta parte de aquí abajo. Saldrán. Entonces, encontré 1, 2, 3, 4, 5 verbos en este pequeño texto que les acabo de leer. Entonces, recapitulemos. Las familias de Ana y María son muy unidas, son de existencia o de sentir. Mañana irán, del verbo ir a algún lugar, de paseo a las ruinas de Copán. Hoy por la mañana fueron también, ¿verdad?, a comprar. Miren, terminan en ar. Provisiones. Saldrán, del verbo salir, muy temprano de sus casas. Entonces, en cada párrafo que nosotros estamos leyendo, en una novela, en un texto literario, podemos encontrarlos con una cantidad de verbos y debemos de saber utilizarlos en el momento correcto. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Voy a quitar esto porque necesito poner otras cosas. En ese texto que acabamos de leer, como les estoy diciendo, todos los verbos son importantes y los verbos siempre significan algo importante en un texto. Por ejemplo, indican acción, indican sentimiento, indican palabras, ¿verdad? Como existencia, estado, existencia de algo o el estado de una persona. Y lo que más indican, como dice el concepto, indican acción. Muy bien. También es importante mencionar, voy a ir colocando, tengo aquí es importante mencionar, chicos, que los verbos brindan información importante a todas las palabras. Y como toda palabra, cada palabra tiene lexema y tiene una raíz. Eso lo hemos visto en grados anteriores. Entonces, vamos a decir también que los verbos, ¿verdad?, se identifican mucho en cada palabra y que aportan mucha información. Hay en español hay unas definiciones que le llamamos, voy a borrar aquí, accidentes verbales y voy a explicar de qué se trata. Accidentes verbales. Estos accidentes verbales, nosotros los podemos también identificar en textos. ¿Y qué significan y qué son? Ok, como primer accidente verbal tenemos lo que es o lo que denominamos persona. ¿A qué se refiere? Entonces, la persona se refiere cuando hablamos en primera persona, en segunda persona, aquí lo tengo, primera persona, yo, segunda persona, tú, tercera persona, ellos. Entonces, cuando me refiero yo iré de paseo, estoy refiriendo primera persona. Segunda persona, tú tienes clase el día de hoy, o tú irás de paseo, o tú comerás pastel el día de hoy. En tercera persona, ellos están jugando o ellos están comiendo. Muy bien, a eso nos referimos entonces al primer accidente de los verbos, cuando hablamos de la persona. El segundo accidente verbal es cuando hablamos del número. Cuando hablamos del número. Y cuando hablamos del número nos estamos refiriendo, voy a quitar esto, lo voy a poner por acá.
Cuando nos referimos al número estamos hablando, ¿recuerdan ustedes esas palabras que mencionábamos en español? Que hablábamos de número singular y plural. Entonces aquí, singular y también plural. Singular cuando nos referimos a uno y plural cuando nos referimos a varios. Muy bien. Otro accidente. Dentro de los accidentes verbales tenemos entonces lo que es la voz. ¿Qué es la voz? Voz activa. Activa cuando el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, Carol se peina. O pasiva si el sujeto recibe la acción, Carol es peinada. Entonces estamos hablando ahí de algo en específico. Luego tenemos lo que es otro accidente verbal. En este caso sería el modo. No el modo, modo. En el modo identificamos 3 tiempos muy importantes. Uno de ellos es el modo indicativo. Lo voy a escribir de otro color. Indicativo. Luego tenemos también otro tipo de modo que es el subjuntivo. Ahí lo tenemos, subjuntivo. Y el último que es el imperativo. ¿Ok? Leamos todos entonces. Modo, tenemos 3 tiempos, que sería el modo indicativo, que es el que representa, chicos, en el modo indicativo es, por ejemplo, utilizando una pequeña oración, nos está indicando algo. Por ejemplo, Gracia estudia, Wendy estudia, Wendy juega, Luis come. Estamos indicando que esa persona está haciendo algo. En este caso, Elena estudia. Si utiliza una oración para el modo subjuntivo nos indica, ¿verdad? Utilizando la misma oración podría ser algo que es como quizá, como duda. Quizá Elena estudie. Diferente entonces al modo indicativo. Elena estudia. En el modo subjuntivo sería quizá Elena estudie. Y en el modo imperativo, ¿qué indican o qué nos enseñan las palabras imperativas? Si recordamos, nos están dando una orden. Entonces, en este caso, nuestra mamá, por ejemplo, si está en la casa, ¿qué nos va a decir en modo imperativo? Con la misma oración. Estudia, Elena, por favor. Esa sería una oración en modo imperativo. Entonces repitamos 3 tiempos. Indicativo, cuando estamos indicando, señalando algo específico. Subjuntivo, cuando tenemos una pequeña duda. Y tenemos en la parte imperativa, cuando estamos dando una orden. Muy bien. Por último, tenemos el tiempo, que es otro de los accidentes. Otro de los accidentes de los verbos. Y en el tiempo tenemos el famoso, ustedes ya lo recuerdan, pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro, que son los tiempos en que estamos determinando los verbos. Vamos a hacer unos 2 ejemplos de verbos en estos 3 tiempos para que podamos refrescar un poco la memoria en cuanto a esos temas que ya hemos visto. Muy bien. Entonces recordemos accidentes verbales, cada uno de ellos, repitámoslo sin ver. Persona, ajá, muy bien. Número, excelente. Voz, modo y el tiempo. Excelente, chicos. Entonces, vamos a hacer 2 oraciones.
para que terminemos la clase y ejemplifiquemos el tema que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, primera oración. Oraciones. Número 1. Lucía baila muy bien. Ahí tengo ya una pequeña oración y vamos a identificar el verbo en esa oración. ¿Cuál sería el verbo? Lucía baila muy bien. Excelente. El verbo es baila, porque viene del verbo bailar. Y es un verbo porque termina con el verbo ar. Muy bien. Hagamos una segunda oración. Rosario y Sofía son amigas. ¿Cuál sería entonces el verbo en esta oración? Rosario y Sofía son amigas. Muy bien. El verbo sería entonces son. ¿Qué explicaba yo de esa palabra? ¿Qué expresa o por qué la consideramos un verbo? Muy bien. Porque nos indica existencia o estado. En este caso, estas chicas, el estado de ellas es que son amigas. Muy bien, chicos. Entonces, este es el tema de hoy. Espero hayan aprendido un poco o, como les dije, retroalimentarse un poco acerca de eso. ¿Qué es el verbo? El verbo es una palabra que nos expresa acción y que todos los verbos, tanto en tiempo en primera persona, en segunda y en tercera, pues son los verbos que terminan en ar, y en ir. Y en este caso son, que esto nos expresan existencia o estado de una persona. Podemos decir también que existen accidentes de los verbos y que esos accidentes son persona, número, voz, modo y tiempo. Dentro de del modo podemos presenciar tres estados, que son el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y dentro del tiempo que canalizamos lo que es el pasado, el presente y el futuro. Ok, vamos a estar realizando durante esta semana algunos ejercicios para poder añadir más a esta clase del día de hoy. Que tengan un hermoso día, pásenlo bonito, que Dios les bendiga. Adiós.